Bendiciones para todos ustedes, a todos aquellos que nos ven en este momento escudriñando las Sagradas Escrituras, donde cada capítulo es una oportunidad para poder descubrir la riqueza maravillosa que Dios nos quiere entregar el día de hoy. Un abrazo fraterno para todos ustedes, un abrazo caluroso también para todos aquellos que nos ven fuera del país, en el cual también nos siguen a través por las redes sociales y por el canal de YouTube. También estamos en un tema importante que es la oración, la obediencia, la fe en la palabra de Dios, en el cual versículos, cita bíblica, palabra del Señor nos enseñan a que nosotros tengamos la fe, que pongamos nuestros ojos hacia Cristo Jesús, porque Él es nuestro Salvador, nuestro proveedor. Sin Él nada somos. Doy la oportunidad a mi esposo también, quien les va a saludar a ustedes, y también es Él quien es el responsable de entregarle la palabra del Señor, en el cual también invitamos a todos aquellos que nos ven, ya sea joven, señorita, hermano, hermana, televidente en esta hora, tomen un cuaderno, tomen su Biblia. Muchas veces nosotros tenemos nuestra Biblia en el velador o lo tenemos guardado como un libro más, pero Dios en esta hora nos invita a que tomemos el libro, tomemos la Biblia, lo desempolvemos y empecemos a escudriñar. Dios es bondadoso y nos da la oportunidad todos los días de nuestra vida el podernos acercar a Dios. En esta hora doy la oportunidad, como les dije anteriormente, a mi esposo, que les va a saludar. Dios les bendiga. Bien. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como siempre, sabiendo de que Él está en control y que nos da la oportunidad de estar junto a ustedes a través de estos medios de comunicación. Qué hermoso es comprender que Dios está en control y de Él nos da el privilegio. Él es el que, pone nuestros corazones a disposición de Él, para que nos hace un llamado para esto y nosotros solamente obedecemos. Así que la gloria es de Dios. Hermanos, estamos, como decía mi esposa, en un tema que hemos profundizado bastante sobre la fe. Pero decíamos que la fe y la oración van juntos. Así que el Señor me instó hoy a que terminemos esta galería de la fe que nos tiene el Señor, que nos ha mostrado de que en este libro sagrado hay una galería donde se muestran muchos que por la fe obtuvieron muchas cosas y que creyeron fervientemente la voz de Dios, lo que Dios establecía, y fueron bendecidos. Pero también nos muestra el Señor, y hoy día nos va a mostrar, para finalizar estos temas, de la oración, que es otra cosa importante, sobre todo en estos tiempos finales, que estamos pasando dificultades de todo orden. Entonces la oración tiene que ser constante, permanente. La palabra dice que no tenemos que dejar de orar, y en todo momento tenemos que orar. Orar creyendo, porque sin fe es imposible recibir de Dios. Pero las personas que aquí nos muestra el Señor y que oraron con fe, el Señor se manifestó. Bien, vamos a ir primeramente a terminar en Hebreos. Hemos quedado en el capítulo 32 de Hebreos, donde nos habla de la fe de muchas personas. Nos dio ejemplo aquí el Señor, y vamos a terminar esto porque fue un compromiso que hice con ustedes de mostrarles todo lo que está en esta cita en hebreo de la fe. Así que vamos a retomar en el versículo 32. Mi amor, por favor. Amén. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefet, de David,
así como de Samuel y de los profetas. Amén. O sea, él venía hablando de personas especiales y al final dijo, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría de seguir mencionando todos los que tuvieron fe. El tiempo me faltaría, dice el Señor, y a nosotros también nos faltaría, nos ha faltado ya y nos va a seguir faltando. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de quién. Él nos quería contar, pero para hacerla más corta, mencionó algunos. Dice, de Gedeón, de Barak, de Sansón, la fe de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. O sea, interminable lista de hijos de Dios que creyeron a la palabra, escucharon la palabra y la obedecieron. Y tuvieron la fe aunque no vieron, ya lo explicamos eso, que ellos no vieron cosas que están prometidas. Tampoco nosotros vamos a ver cosas que esperamos, como les decía yo, la venida del Señor, la segunda venida del Señor. La esperamos, pues, pero a lo mejor no la vemos, pero sí va a suceder. Y esa es nuestra fe. Siga leyendo, mi amor. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, que hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. ¿Qué hicieron por fe? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron las maravillas que hicieron todos estos hombres por fe? Aquí están mencionadas. Aquí está. Por fe conquistaron reinos. Habían reinos de otra índole que creían en otros dioses y ellos lo conquistaron, pero lo conquistaron por fe. Dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, o sea, las promesas que estaban para ellos las pudieron alcanzar, pero otras promesas que Dios les dio, esas no alcanzaron, a pesar de que los profetas hablaban de lo que iba a suceder con Jesucristo, pero ellos no lo vieron. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, así como cuando Daniel fue echado al pozo de los leones, porque lo había decidido y lo había puesto con su anillo y no pudo retroceder, pero esos leones no le pudieron hacer nada a Daniel. ¿Por qué? Por su fe, pues. Creyeron en Dios, lo echaron a un horno de fuego, tampoco fueron, ni el pelo se les quemó siquiera, por fe, todos esos que se podrían mencionar en esta cita que nos habla de fe, solo mencionó nomás, dice, por fe taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, el fuego donde los echaron en el horno, se quemaron los que los echaron, menos ellos, evitaron filo de espada, o sea, estaban sin armas ellos y los otros tenían espada y los evitaron porque Dios les daba la sabiduría, el entendimiento, la fuerza y todo lo que necesitaban. Sacaron fuerzas de debilidad, o sea, eran débiles y sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, o sea, los hicieron arrancar a los ejércitos del coraje, de la fuerza, de todo lo que Dios les daba a los hombres de fe. Siga leyendo, mi amor. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. O sea, imagínense, las mujeres por fe, cuando los hombres iban a la batalla y morían, pero ellas por fe y clamando a Dios, el Señor los resucitaba. Aquí lo dice claramente, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. O sea, el Señor los hacía resucitar. Más otros, ¿qué pasaba ahí, amor? Fueron atormentados, no aceptados el rescate.
a fin de obtener mejor resurrección. Amén. O sea, hubieron otros, dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. O sea, los querían rescatar, pero ellos no quisieron rescate, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. O sea, ellos sabían de que no les importaba morir, no les importaba que hicieran lo malo con ellos, porque ellos sabían si morían iban a tener una resurrección al final. Ya estaba la promesa. Siga leyendo, mi amor. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisioneros y cárceles. Amén. O sea, hubieron otros, y muchos profetas pasaron esas dificultades. Dice, otros experimentaron vituperios. ¿Qué quiere decir vituperio? Burla. Eso es vituperio. Experimentaron vituperio y azote, o sea, los azotaban, les pegaban. Cuando ellos proclamaban la palabra de Dios y tenían fe y creían en la palabra de Dios, se burlaban y les pegaban. Y a más de estos, prisiones y cárceles. O sea, era tanto la mala que le tenían por predicar la palabra de Dios y por mostrar que ellos tenían que arrepentirse y todo, que estaban actuando mal. Ellos les pegaban, los azotaban, los encarcelaban. ¿Y qué más, amorcito? Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Amén. Eran hijos de Dios, pues. Eran hijos que obedecían y hacían lo que Dios quería que hicieran, pero fueron apedreados, aserreados, imagínense, aserreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. O sea, como puesto a prueba, a ver, arrepiéntete, ya desecha ese nombre, Dios, a ver, los ponían a prueba para ver si se arrepentían y ya se dejaban de predicar y de anunciar. No, ellos no dejaban por nada. Dice, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Así anduvo Juan, po. Juan el Bautista andaba cubierto con pieles de animal. Qué terrible. Y pobre, pero él predicaba la palabra del Señor, po, y decía que el Señor iba a llegar y que ya estaba puesta el hacha en la raíz, hablaba todo, pero algunos se convertían y otros no. Siga leyendo, mi amor. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Imagínense. Y todos estos que sufrieron, que les pegaron, los encarcelaron, ¿qué no hicieron con ellos? ¿No? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio. ¿Qué es buen testimonio? O sea, que a pesar de todo lo que hacían, el Señor los guardaba, el Señor los protegía. Pero dice, mediante la fe, ¿cómo consiguieron buen testimonio? ¿Cómo alcanzaron buen testimonio? Mediante la fe. Qué importante. Ellos pasaban miles de dificultades, encarcelados y todo, azotados y todo, pero ellos nunca perdieron la fe. Nunca. Y mediante la fe no recibieron lo prometido. O sea, lo que Dios prometía, ellos no lo alcanzaron a recibir, pero ellos son los que están incluso esperando que todo esto acabe y están con el Señor y están orando por nosotros incluso. Allá arriba en el cielo junto a Dios están orando por nosotros. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso!
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Eso es lo más hermoso. Miren lo que dice aquí. Proveyendo Dios alguna cosa mejor, ¿para quién? Digan ustedes, los que están conectados, para nosotros. Menciónense ustedes, para nosotros. Porque las promesas que ellos no alcanzaron están todavía latentes para alcanzarlas nosotros. No la alcanzaron aquí en la tierra, pero ellos la van a obtener allá arriba. Y ellos están orando por nosotros más encima, lo dice la Escritura. Bendito Dios. Qué hermoso, hermanos, terminar esto de la fe, que es tan importante, con lo que nos entregó el Señor. Esta galería de la fe de todos los hombres que fueron maltratados, que fueron humillados, que se burlaron de ellos, que los encarcelaban, que los mataban, los llevaban al ruedo, a un circo romano donde leones los echaban para que se los comieran. Ellos morían cantando, alabando a Dios. Era tanta su fe que a ellos no les importaba. Qué maravilloso. Bueno, y ahora, hermanos, vamos a ir a la otra parte que yo les dije que siempre van juntas, la fe y la oración. La oración, ellos oraban, ellos clamaban a Dios y ellos pedían a Dios dirección y Dios se las daba. Y vamos a ver estos ejemplos, es lo último que vamos a ver de estos temas, que a lo mejor no vamos a terminar hoy por el hecho de que son extensas las oraciones que el Señor me mostró que se las entregara a ustedes. Vamos a ir entonces primero a Lucas, capítulo 18, del 1 al 8. Amén. ¿Qué dice ahí? Parábola de la viuda y el juez injusto. Amén. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, miren qué precioso. Miren qué ejemplo y miren qué preocupación de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. ¿Por qué? Miren lo que dice aquí. Parábola de la viuda y el juez injusto. Nos va a mostrar este ejemplo. Y nos mostró esta parábola ¿para qué? Miren lo que dice. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? Es una necesidad, hermano. La necesidad de orar siempre, siempre, cada día. Y no desmayar. O sea, por más que estemos pasando dificultades grandes, no desmayemos, no tengamos temor. Yo hablaba con mi hijo hoy día y le decía que no tuviera temor de una circunstancia que están pasando en Curicó. Que no tuviera temor, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo dice la palabra. Y dice, ¿por qué mostró esta parábola? Para que comprendamos que tenemos que orar insistentemente. Orar insistentemente. A ver, lea, mi amor. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Amén. O sea, nos muestra aquí que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, el juez era como muchos jueces que hay en este mundo ahora, que no tienen temor de Dios y que hacen lo que quieren y a veces se dejan llevar hasta por dinero. Y era injusto, pues. Pero había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo,
hazme justicia de mi adversario. O sea, ¿quién era el adversario? Aquel que la molestaba, quizás le quería quitar algo, la amenazaba. Era adversario de ella. Pues. Siga leyendo, mi amor. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Amén. O sea, el juez era injusto, no le importaba y no temía a Dios, pero miren lo que razonó al final. ¿Y por qué razonó eso? Por la tanta insistencia de la mujer. Dice, sin embargo, él dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por los hombres, no me importan. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, o sea, me rompe el seso, ya me cansa. Me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, o sea, me haga explotar, viniendo de continuo, ya es demasiado lo que viene a insistir. ¿Y qué era eso que hacía la mujer? Clamaba. Por eso el Señor dice, clamen a mí, y yo les responderé. Este juez también, era tanto lo que clamaba la mujer, hazme justicia, clamando, ya le rompió el seso y listo. Y dijo ¿quién? Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Oh, qué precioso ahí. Qué comparación tan maravillosa hace Dios ahí. Dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, que por cansancio, porque le molestaba tanto que implorara a esa mujer, dice, ¿y acaso, dijo, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman? Lo que hacía la mujer, que claman a Él, ¿a quién? A Dios, que claman a Él día y noche. O sea, las personas no se cansan de clamar a Dios de día y de noche porque están pasando momentos adversos, sobre todo ahora que estamos viendo que las cosas van muy mal, que hay guerras y todo. Entonces el Hijo de Dios clama de día y de noche. ¿Por quién? Por los que están sufriendo, por los que no le conocen todavía, por los que están pasando momentos adversos, estos azotes de la naturaleza, que Dios permite todas esas cosas para que lleguemos al arrepentimiento. Entonces dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Pregunta del millón. ¿Se tardará Dios en responder? No. No, os digo que pronto les hará justicia. Lea, mi amor. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué pregunta más importante. ¿Qué pregunta nos hace nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque Él quiere que cuando venga por segunda vez haya fe en la tierra, que crean que lo que Él viene a hacer nuevamente es rescatar a su iglesia, que es rescatar a los que creen, que es rescatar a los que tienen fe y hacer justicia. A eso viene el Señor. Entonces dice,
os digo que de pronto hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre de nuevo, venga el Hijo del Hombre, porque ahí ya había venido y estaba hablando y estaba haciendo, pero va a venir de nuevo. Y cuando veja, hallará fe en la tierra. Y saben, yo cuando leí eso, yo dije, sí, Señor, necesitamos fe, aumentanos la fe, ayúdanos. Y el Señor me muestra que la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué, mi amor? La palabra de Dios. La fe viene a nosotros. La fe viene a nosotros. ¿Cuándo? Cuando oímos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos va mostrando maravillas, portentos, promesas. Nos viene mostrando cómo es Dios, cómo nos ama. Entonces, vamos viendo testimonios, milagros y todo, y de los que pasaron y los que siguen pasando todavía, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que cuando yo oigo la palabra de Dios como ustedes la están oyendo, entonces se están llenando de fe. La fe está llegando a sus vidas. Bendito Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ah, Dios santo. Y ustedes vieron ahí que entonces la oración con insistencia, perseverando en oración, clamando a Dios. Si bien es cierto, muchas veces las cosas no son inmediatas, pero Dios sigue oyendo y sigue escuchando la oración de aquellos hijos que claman a Dios y que piden no tan solo por ellos, sino que piden por la humanidad entera. Ustedes oran, dicen, y oran mal. ¿Por qué? Porque oran para su propio beneficio, dice el Señor. No tenemos que ser tan egoístas. No tenemos que ser así como a mí, segundo a mí, tercero a mí. No, tenemos que orar por toda la necesidad de este mundo. Mi amor, vamos a la otra cita. ¿Usted la tiene? Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Aquí hay una oración que quizás no la podamos terminar hoy día. Pero es una oración que me entregó el Señor de un hombre que tuvo mucha fe. Su padre le enseñó esa fe. Su padre lo guió para que él tuviera esa fe. David era un hijo de Dios, cometió errores, claro, pero su corazón era conforme al corazón de Dios. Y muchas veces él oró desgalletadamente, y hay salmos que muestran las oraciones de David. Y cuando oraba, Dios le respondía. Y todo eso está en los salmos. Si ustedes leyeran los salmos, se darían cuenta que los salmos son oraciones hechas por David en los momentos más difíciles. Y eso le enseñó a Salomón. Así que vamos a ver ahora la oración de Salomón, cuando él dedicó el templo, cuando él hizo el templo a Dios. Vamos a ir entonces a Segunda de Crónicas, capítulo 6. Sí, vamos a empezar capítulo 6, del 1 en adelante. Es tan importante esto para que comprendamos la oración y comprendamos que cuando se hace una oración, no pensando solo en uno, y aquí vamos a ver que el hombre que oró aquí, oró por la necesidad de las personas. Es maravilloso poder ver esta oración tan importante. ¿Y cómo la hizo? También sale aquí de qué manera hizo la oración Salomón. Empiece, mi amor. Amén. Dedicación del templo. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti,
y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba de pie. Amén. O sea, ¿qué hizo Salomón? Salomón le creyó a Dios, le creyó una promesa de Dios que le había dicho a él. Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti. ¿A qué él se estaba dirigiendo? A Dios. A Dios. Y una habitación en que mores para siempre. O sea, él se había dedicado a prepararle un lugar a Dios para que Dios habitara con su pueblo. Entonces, y dice, y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. O sea, ¿dónde estaba? En la iglesia que él había construido, en el templo que había construido. Y estaba dirigiéndose a todos los que estaban ahí, contándoles que él había hecho esa casa de oración, porque casa de oración le puso a él, para que Dios morara en él, para que Dios hiciera habitación dentro del lugar donde él había construido. Dice, y toda la congregación de Israel estaba en pie. O sea, no se sentaban, no estaban ahí paraditos, escuchando lo que Salomón entregaba. Y él dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Amén. Desde que salieron de Egipto, él no había hecho nada con respecto a que le construyeran casa, que le construyeran un templo, que le construyeran una casa de oración. Pero David tuvo el intento y quiso él le nació de su corazón construir una casa para Dios, un templo. Hasta lo ideó y todo, incluso recolectó las riquezas de donde conquistaban los reinos para que esa casa de oración fuera lo más hermoso que existiera en la tierra. Y Dios le dijo que él no le iba a construir, le prohibió. ¿Y por qué? Porque tenía las manos manchadas con sangre. O sea, donde él estaba en la guerra, muchas veces acompañando a Israel en la guerra, entonces había muerto a muchas personas, tenía las manos con sangre. Entonces Dios eligió un descendiente de él, un hijo de él, Salomón, para que él construyera. Pero lo más importante es que David fue y él quería, pero le dejó todo preparado a su hijo para que concretara la construcción del templo. Y Salomón obedeció y lo construyó. Y él escogió al hijo de David, porque David tenía muchos hijos, pero él escogió a uno que realmente tenía fe, que después cometió errores y terminó mal, pero fue porque no obedeció a Dios en los mandatos para un rey. Él tenía muchos mandatos para los reyes para que no cometieran errores, y Salomón, aunque recibió sabiduría de Dios, tremenda sabiduría de Dios, pero igual cometió errores. Sigue, mi amor. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre,
y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Ahí está. O sea, él había ideado entonces, David, edificar casa en su nombre, en su nombre, de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo que, versículo 8. Mas Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón el deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Amén. O sea, Dios dijo, bien has tenido en tu corazón hacer una casa para Él. Bien. O sea, bien me ha parecido que tú tengas esta intención de hacer, pero no la harás tú, sino que va a ser uno de tus hijos. Él la va a hacer. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Amén. O sea, le había edificado un templo tal como lo había ideado David. Incluso había hecho hasta planos David para hacer el templo. Así que Salomón se le facilitó todo. Las riquezas quedaron para que él lo hiciera, y el plano perfecto con medidas, con todo, para que lo hiciera. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo? Y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos. Amén. Aquí hay algo muy importante. Estaba toda la congregación, estaba lleno el templo, porque Salomón ya terminó la construcción y se lo iba a dedicar a Dios. Se lo estaba dedicando a Dios. Casa para ti y todo lo demás, se lo estaba entregando a Dios, donde iba a estar su nombre y todo. Pero esto es importante, que él sintió en su espíritu de orar a Dios para que sucedieran hechos en ese templo. Orar a Dios, pedir, clamar a Dios. Y lo hizo de una forma en que Dios se agrada. ¿Qué es lo que hizo Salomón? Hizo un lugar, aquí lo vamos a escuchar, donde era especial para que él se postrara, se humillara, doblara su rodilla ante el Señor. Amén. Para clamar. Léalo, mi amor. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo. Amén. O sea, miren el ejemplo precioso que hay ahí. Miren lo que él hizo, un estrado y un lugar especial hecho solamente para postrarse, para humillarse. Se arrodilló, dice, y se puso sobre él ese atrio especial, se arrodilló delante de toda la congregación. No pidió que se arrodillaran los demás, no, él fue el que se arrodilló para enseñar cómo tiene que ser una oración.
así como Jesús también doblaba su rodilla para orar. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo, o sea, dirigiéndose a Dios. Al cielo, dice, y dijo, ¿qué dijo, mi amor? Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo corazón. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Amén. O sea, ¿qué fue lo que hizo Salomón primero en el clamor? Honrar a Dios, darle gracias a Dios, glorificar a Dios y decirle: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el mundo, no hay otro Dios, Señor. A ti me dirijo. Dice que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, o sea, lo que prometiste lo has cumplido perfectamente. Reconoció los hechos, los portentos, los milagros que hace Dios. Le dio gracias, lo honró. Y cuando enseñó Jesús a orar a los discípulos, cuando les dijo, los discípulos le dijeron: enséñanos a orar, pues nosotros no sabemos. Cuando oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, tenemos que empezar una oración honrando a Dios, alabando a Dios, dándole la honra que Él se merece, reconociendo que es un Dios que todo lo puede, que nada es imposible para Él. Cuando empieza una oración de esa manera, va a haber respuesta. Aquí se van a dar cuenta. Sigue leyendo, mi amor. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Amén. O sea, ¿cómo andaba David delante de Dios? Guardando su ley. Cometió errores, pero él se arrepintió, reconoció su error y se arrepintió con gran dolor ante el Señor, pidiéndole su misericordia, y Dios le perdonó. Entonces, Dios reconocía a Salomón que Dios había hecho maravillas con su padre y también estaba haciendo con él, porque él le respondió una oración, la primera: dame sabiduría, Señor. Ya Dios le había dado sabiduría a Salomón, tal como se lo pidió. Sigue leyendo, mi amor. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y habitará con el hombre en la tierra. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Amén. Salomón reconocía algo tan importante que decía: más es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado. O sea, si no te pueden contener los cielos de los cielos y no te podemos ver, cuánto más esta casa te puede contener, Señor. Oh Dios. Pero mire lo que les dijo después: mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Más. Si bien es cierto, no te podemos contener aquí,
Porque si los cielos de los cielos no te pueden contener, menos este lugar, Señor. Pero, ¿qué estaba diciendo Salomón? Mas tú oirás la oración, mas tú mirarás a la oración de tu siervo. Él iba a orar, pero no iba a orar por él. Miren, vamos a ver, la oración es larga, la oración, pero nos estaba dando ejemplo de lo que es una oración real, arrodillado, humillado ante el Señor, honrando al Señor, dándole la honra que Él se merece. Más tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Él estaba seguro que Dios iba a oír, que iba a escuchar la oración que él estaba haciendo en el lugar donde había construido la casa. Por eso la llamó casa de oración. Siga leyendo, mi amor. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas las oraciones con que tu siervo ora en este lugar. Amén. ¿Qué le estaba pidiendo? Que tus ojos, Señor, que tus ojos, oh Dios, estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. Sobre el lugar del cual dijiste. O sea, ya Dios lo había dicho. Mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Siga leyendo, mi amor. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieron oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Amén. ¿Qué le estaba pidiendo ya Salomón? Porque iban a llegar personas que cometían errores. Entonces dice, asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Amén. Y que perdones, papito, que perdones, oh Dios, porque para eso había construido el lugar, para que sea un lugar de oración. Casa de oración la llamó Salomón. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento, viniera a jurar ante tu altar en esta casa. Tú oirás desde el cielo, de los cielos, y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Amén. O sea, miren qué precioso. Él oraba por las dos situaciones. Tú irás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, porque Dios es justo. Y el impío se merece su castigo, se merece que le jalen. Entonces él le pedía, por favor, Señor, tú juzgarás a tu siervo, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. O sea, al malo, y así es Dios. Él paga lo que hacen de mal, porque Él dice, yo daré a cada uno lo que se merece, y al justo lo trata con justicia. Siga leyendo, mi amor. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que dijiste a ellos y a sus padres. Amén. Miren qué oración. Dice, si tu pueblo estaba
orando por el pueblo de Israel, por todo el pueblo de Israel. Dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo, o sea, iba a permitir Dios que también salieran derrotados en alguna oportunidad los israelitas. Fue derrotado delante del enemigo por haber prevaricado. ¿Y por qué iba a ser derrotado Israel? ¿Por qué Dios no iba a permitir, como permitió muchas veces, defender a Israel y que no los mataran ni fueran sobre ellos? Sino que cuando permitía que el enemigo ganara es porque habían prevaricado, porque habían no creído, porque no habían hecho la voluntad de Dios, porque andaban en pecado. Dice, contra ti, habían prevaricado contra Dios, dice, ¿y qué más? Contra ti y se convirtieran. O sea, después de haber prevaricado, después de haber fallado, después de haber hecho lo malo, se convirtieren y confesaren tu nombre y rogaren delante de ti en esta casa. Tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. ¿Cuándo iba a perdonar el pecado de Israel? Cuando se arrepintieran, cuando buscaran a Dios, cuando levantaran sus manos, clamaran a Dios, reconocieran sus errores. Dice, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. O sea, iba a hacerlos volver otra vez, los iba a bendecir de nuevo, porque había escuchado el clamor, el arrepentimiento. Siga leyendo, mi amor. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias, por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre, y se convirtieren de sus pecados cuando los afligiere, tú los oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra, que diste por heredad a tu pueblo. Amén. O sea, si hubiera en algún momento escasez de agua, como dice aquí, si los cielos se cerraran y no hubiera lluvia, porque es Dios en control de todo, ahí está reconociendo Salomón que Dios está en control de todo el universo. Entonces dice, si los cielos se cerraran y no hubiera lluvia ¿y por qué iba a hacer eso? Dios, ¿por qué iba a hacer eso? Que no lloviera, como Elías oró y 3 años y medio que no llovió, por el pecado de las personas. Por haber pecado contra ti. Pero si oraren esas personas, pero si oraren a ti, hacia este lugar, o sea, ahí en la casa que él había dicho, y confesaren tu nombre, o sea, confesaren que tú eres Dios, cuando los afligieres, o sea, ¿qué estaba haciendo Dios? Afligirlos, por no permitir que la lluvia caiga. Cuando los afligieres, tú Dios, los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás. ¿Qué quería Salomón? Que enseñara a su pueblo, que los perdonara, que los amara y le enseñara al pueblo. Dice, y le enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre la tierra que diste por heredad a tu pueblo. Qué oración más hermosa, pensando no en él, sino que en las demás personas, como ahora sucede. Oren unos por otros, oren en todo tiempo, no dejen de orar. ¿Por qué? Porque es importante. Dios escucha y está dispuesto. Siga leyendo, mi amor. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiera pestilencia, si hubiera tizoncillo o añublo, langostas o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos, en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea,
toda oración y todo ruego que hicieren cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Amén. O sea, ¿qué estaba haciendo Salomón ahí? Estaba reconociendo que por la necedad de los hombres, por el pecado de los hombres, por tantas fallas que cometen los seres humanos, iban a venir a esta tierra. ¿Qué? Enfermedades, pestilencias, y las hemos vivido. Y las seguimos viendo, las seguimos viviendo. ¿Por qué? Por el pecado de los hombres, por desentenderse de los mandamientos divinos, de no darle importancia a lo que Dios establece para nosotros. Entonces vienen las dificultades. ¿Pero para qué? ¿Qué hacía Salomón? Reconocía que si las personas se arrepentían, si las personas reconocían su error e iban al lugar que había construido y oraban, entonces Dios iba a ser con su pueblo. ¡Qué hermoso! Yo conozco de cosas que sucedieron en la pandemia que tuvimos aquí en el mundo, donde muchos llegaban a los hospitales y había muchos, y los doctores han reconocido eso, que muchos que llegaban enfermos con la enfermedad que tuvimos en todo el mundo, llegaban enfermos, pero ellos creían, tenían fe en Dios. Y los que creían y tenían fe en Dios estaban enfermos, recibieron esa enfermedad, pero ellos oraban, clamaban, pedían a Dios, y ellos entendían que Dios los iba a sanar. Y todas esas personas reconocen, los médicos, que fueron sanados. Otros no resistieron y murieron. Una gran mayoría murieron. Pero también hubo milagros tremendos que solo se dan cuenta los doctores y reconocen por la fe que ellos tenían en Dios. Y oraban a Dios. Nosotros estuvimos enfermos en la casa, estuvimos incluso aislados, pero la fe nunca la perdimos y estuvimos siempre confiando en Dios, esperando en Dios y pidiéndole perdón al Señor por nuestra falta, porque todos en este mundo somos pecadores. Bien, hemos quedado en la mitad más o menos de lo que ha sido la oración. ¿Y qué nos va a mostrar el Señor? ¿Qué hizo después que Él dedicó el templo e hizo esta oración? Pero no pidiendo cosas para Él, si se dan cuenta. Era para el pueblo de Israel, para los que estaban sufriendo, para los que estaban pasando dificultades de todo orden. Qué hermoso es poder orar por aquellos que necesitan, orar por Israel, orar por los que están en guerra, orar por los que están pasando momentos difíciles. Bien, estamos llegando al término del programa de hoy. Vamos a quedar pendientes con esta oración, pero con esto vamos a terminar el tema que nos traía el Señor, de la fe que ya hemos visto, y estamos terminando con ejemplos que Dios nos da de la oración. Dios les bendiga grandemente. Amén. Llegamos al final, estimada audiencia, y les invitamos para el próximo programa, Escudriñando las Sagradas Escrituras. Amén. Si les ha gustado, compártanlo. Es necesario que la gente, las personas puedan
entender que en Dios tenemos salvación y en Dios tenemos esperanza. Aleluya. Dios les bendiga.